Eh, Muy buenas tardes. Hoy es la defensa de región supraclavicular. Mi nombre es Giancarlo Rojas. Comencemos. La región supraclavicular está limitado específicamente por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, por el borde anterior del músculo trapecio y por el borde superior de la cara superior de la clavícula. En aquí presentaremos ciertas estructuras, en las cuales va a ser los escalenos, el esplenio, el músculo omoioideo, el plexo braquial, la arteria y la vena subclavicular. En estas regiones presentaremos los siguientes triángulos. En primera vamos a presentar el homo occipital, ¿ya? Limitado anteriormente por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Por el borde posterior es por el lado posterior sería el borde anterior del músculo trapecio. Y la base sería el borde superior del músculo omoioideo en su vientre posterior. En esto, como hemos mencionado, podemos encontrar los siguientes contenidos. Las siguientes, los esplenios, el escaleno. Luego encontramos la rama del nervio accesorio, las ramas superficiales del nervio occipital. Luego encontramos otro triángulo que se llama el homo clavicular, ¿ya? Que este homo clavicular tendrá los siguientes límites. El borde anterior es el músculo esternocleidomastoideo en su vientre o en su cabeza clavicular, en su borde posterior. En su borde posterior encontramos el músculo omoioideo en su borde inferior, en el vientre posterior. Y en su borde superior o base encontramos la cara superior del hueso de la clavícula. Encontramos el contenido, es el plexo braquial, como se puede observar. Luego es la parte inferior de la vena yugular, la arteria subclavia. Eso mencionaríamos. Como se observa, encontramos la región supraclavicular, que está remarcada en este triángulo. Luego encontramos otra estructura, que se llama el triángulo de los escalenos, que simplemente es la formación. Primeramente, la parte anterior es el músculo escaleno anterior. En su parte posterior está conformado por el escaleno posterior y medio, y su base está formado por la primera clavícula. Por la primera costilla en su cara superior. Encontramos, como se observa en la imagen, el plexo braquial y la arteria subclavia. Muy bien, ahora hablaremos sobre los músculos. Los músculos encontraremos primeramente los escalenos, que son tres: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. El escaleno anterior tiene sus inserciones. De origen es en las apófisis transversas, a partir del C2, C3, C4 y C5. Descienden de inferior a lateral y se insertan en el tubérculo de Lisfranc, específicamente en la primera
costilla. Su inervación son las fibras cervicales de la C3, de la C4, de la C5 y de la C6. Luego encontramos otra estructura, que es el músculo escaleno medio. Las inserciones igualmente es a partir de la C2, C3, C4, C5, C6. Descienden de inferior a lateral y se insertan igualmente una parte en el tubérculo del Lisfranc y en el espesor en su cara superior del ángulo de la primera costilla. Sus inserciones son, no, su inervación, disculpe, es la C4, la C5 y la C6. Luego encontramos por último el escaleno posterior. El escaleno posterior, sus inserciones son a partir de la C4. La C4, la C5, la C6 y la C7. Igualmente descienden de inferior a lateral y se insertan en la segunda costilla en su cara superior. Luego encontramos los siguientes músculos. El músculo largo de la cabeza, el músculo recto anterior de la cabeza, el músculo largo del cuello y el músculo recto lateral de la cabeza. El músculo recto lateral de la cabeza, sus inserciones son en la apófisis yugular del occipital y en la apófisis transversa y termina en la apófisis transversa del hueso atlas. Su inervación es de la C1 y de la C2. Luego encontramos el músculo largo del cuello, que se inserta, primeramente es en forma de oblicuo. Entonces tiene dos porciones, una superior y otra inferior. Su inserción es oblicua superoexterna, se inserta en el tubérculo anterior del atlas y luego en los tubérculos anteriores de los procesos transversos o apófisis transversas de la C3, la C4, la C5 y la C6 de las vértebras cervicales. Luego encontramos la otra porción que se encuentra inferiormente, que es la porción oblicua inferoexterna, cuyas inserciones son igualmente en los cuerpos de la segunda y de la tercera vértebra dorsales. Luego encontramos los tubérculos anteriores de 3, 4 y 5 vértebras cervicales. Ascienden de inferior a superior y de medial a lateral. Su inervación es de los cervicales C1, C2, C3, C4. Luego encontramos el músculo recto anterior de la cabeza. Esta inserción es por arriba del borde inferior de la apófisis basilar. Desciende y acaba en el proceso o en la apófisis del atlas en su cara anterior de las masas laterales. Su inervación es de la C1 y de la C2. Luego mencionaremos el músculo largo de la cabeza, por la cual se inserta en la apófisis basilar en su cara inferior. Desciende hasta llegar a la apófisis transversa de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Su inervación es de la C1 y de la C2. Ahora hablaremos de la arteria subclavia. La arteria subclavia se divide en tres porciones. En la primera porción encontramos la mamaria interna, el tronco tiroviseroescapular, en la cual dará tres ramas, una tiroidea inferior, una supraescapular escapular
y la cervical transversa. En la segunda porción de la arteria subclavia encontramos el tronco cérvico intercostal, que se dividirá una cervical profunda y una intercostal superior, y la escapular descendente. Y por último encontramos una que es la tercera porción. Como se puede observar en la imagen, la primera porción es la mamaria interna, que a la hora de salir desciende inferiormente y se va a la región del tórax. El tronco tirovisceroescapular, encontramos primero la tiroides inferior, luego encontramos la supraescapular, que va de anterior a posterior, y luego encontramos el cervical transverso. Luego encontramos la arteria vertebral, que igualmente ingresa de anterior a posterior, pero ingresa de lateral a medial y ingresa en los agujeros transversos de la apófisis transversa de las cervicales hasta llegar a la parte exocranial y de la base del hueso occipital, ingresando a la membrana occipito-atlántico, en la cual dará sus irrigaciones. Mientras en su segunda porción, el tronco cérvico intercostal dará dos, como mencionamos, un cervical profunda y un intercostal superior, y la escapular descendente. Como observaremos, en la región supraescapular encontramos una estructura, como hemos mencionado, la arteria subclavia, en la cual, en la hora de la trifurcación del callado de la aorta, hay una gran diferencia. En el lado derecho encontramos primeramente la desembocadura del tronco brachiocefálico. Antes de bifurcarse, da una rama inconstante que es la arteria tiroidea media. Cuando se bifurca, da dos arterias grandes, una arteria carótida primitiva que asciende y una arteria subclavia que rodea la cúpula de la pleura. Mientras que en el lado izquierdo simplemente encontramos la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Luego hablaremos de la vena yugular y la vena subclavia. La vena subclavia recoge recoge la sangre mediante los miembros apendiculares superiores, empezando con una vena basílica y una cefálica, llegando hasta el antebrazo formando la M venosa. Se sigue subiendo hasta llegar hasta el brazo y se une en un solo tronco llamado la vena cefálica, llegando superiormente hasta llegar la vena subclavia. En esta vena subclavia, antes de llegar al tronco brachiocefálico derecho y izquierdo, encontramos un ángulo en la cual es la desembocadura de los grandes vasos linfáticos. Tenemos que diferenciar un lado izquierdo, que se llamará el tronco torácico, y un derecho, que es la gran vena linfática. El tronco torácico recoge todo el líquido linfático, que son los miembros apendiculares inferiores
la pelvis, el tórax, la parte mamaria, la parte del tórax, pues específicamente el lado izquierdo hasta y el miembro apendicular superior del lado izquierdo. Mientras que la gran vena linfática recoge el resto del espacio que se encuentra en el tórax del lado derecho, miembro apendicular superior derecho, de la cabeza y del cuello. Ahora, el recojo simplemente se encontrará primero de anterior a posterior. La distribución es primeramente una vena, una arteria y el plexo braquial, como se observa en la imagen. Vemos la vena subclavia con, uniéndose con la vena yugular interna y formando el tronco braquio cefálico derecho, igualmente en el izquierdo, la vena subclavia izquierda y la vena yugular interna izquierda, formando el tronco brachiocefálico izquierdo. Ambos forman un tronco venoso llamado la vena cava superior. Simplemente es el recojo de la sangre de la cabeza, del cuello y de los miembros apendiculares superiores, llegando hasta la aurícula derecha del corazón. Muy bien, ahora observaremos ciertas estructuras que podemos ver en la disección. Como se observa, encontramos la región supraclavicular dividida por el músculo omoioideo, en la cual da dos divisiones, un triángulo superior que se llama el homo occipital, otra inferior que se llama el homo clavicular, que hemos descrito anteriormente. Esto es muy importante ya que encontramos en el homo clavicular el dicho contenido, que es la vena. Ya. Como podemos observar en la disección, encontraremos las siguientes estructuras. Primeramente, como hemos mencionado, la región supraescapular se encuentra superior a la clavícula y encontramos los triángulos. Un primer triángulo gracias a la división del músculo omoideo en su porción posterior encontramos primeramente el homo occipital, que está limitado en la parte anterior por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Luego encontramos un borde posterior, que es el borde anterior del músculo trapecio. Luego encontramos en la parte de la base o inferior, encontramos el músculo omoideo en su parte posterior o inferior, específicamente en su borde superior. Como mencionamos, en este triángulo encontramos las siguientes estructuras: los escalenos, el esplenio y algunas ramas, como el nervio accesorio. Luego encontramos inferiormente otras estructuras, otro triángulo, disculpe, que es el homo clavicular, que sus límites serán, primeramente, en su parte anterior es el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, específicamente en su cabeza external, no, clavicular, disculpe. Luego encontramos en su borde, en su parte posterior, el borde inferior del músculo omoideo en su porción posterior o inferior. Luego encontramos en su parte superior, o en, digamos, en su base,
que es la cara superior del hueso de la clavícula. Su contenido. Su contenido es el plexo braquial, la arteria subclavia y la vena subclavia. Luego encontramos otras siguientes estructuras que hemos mencionado, los escalenos. Encontramos uno, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. El escaleno medio, sus inserciones son a partir de las apófisis transversas 2, 3, 4 y 5 de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y termina en el tubérculo de Lisfranc de la primera costilla. Mientras que en el fascículo medio encontramos las inserciones de las apófisis transversas de las vértebras cervicales a partir del 3, 4, 5, 6 y 7. Y termina en el tubérculo del Lisfranc y en el ángulo de la primera costilla. Mientras que en el fascículo posterior encontramos sus inserciones a partir de las apófisis transversas del cuarto, quinto, sexto y séptimo vértebras cervicales. Descienden y se insertan en el borde superior de la segunda costilla. Aquí encontraremos llamado un triángulo, el triángulo de los escalenos, que simplemente está formado medialmente por el músculo escaleno anterior y en su parte lateral los músculos escaleno medio y el escaleno posterior, y su base es la borde superior de la primera costilla, en la cual encontraremos las siguientes estructuras, que es el plexo braquial. Con esto concluiríamos la defensa de la región supraclavicular. Muchas gracias.